¿Dónde es necesario congregarse los hermanos que se han convertido al Mesías? En Hebreos capítulo 10, verso 25 nos dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Los primeros creyentes que se convirtieron al Mesías fueron nombrados en reyes y sacerdotes. Primera de Pedro capítulo 2, versos 5 y 9, y Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Inmediatamente debían de ser sumergidos o bautizados por los apóstoles, como un mandamiento del Mesías. Leer Mateo 28, 19. Esto también puede ser notorio en Hechos capítulo 2, verso 41 al 42. La asamblea no podía recibir una doctrina diferente a la que los apóstoles del Mesías les ordenaron cumplir, ya que si alguno, después de haber recibido el conocimiento de la verdad por boca de los apóstoles, el que enseña falsedades como las que lo escuchen y la practiquen, eran reos de perdición. Leer Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27, y 1 Timoteo capítulo 4, verso 16. Los apóstoles eran tan rígidos con la doctrina, especialmente el apóstol Pablo, Shaul, que lo vemos tratando de enseñar rápidamente el conocimiento de la verdad a aquellos que habían aceptado el mensaje de reconciliación, para así quitarse de sus hombros esa carga pesada, tanto así que se quedaba con los hermanos por largo tiempo y luego les designaba al cuerpo de ancianos, los cuales serían los pastores por cada congregación. Leer Hechos capítulo 14, versos 21 y 23, y Hechos 20, 28. En los Hechos capítulo 20, verso 17, podemos ver cómo el apóstol Shaul, Pablo, manda a buscar a los ancianos de la asamblea en Éfeso. Es raro que el apóstol Shaul no mandó a buscar al pastor o a la pastora de estas congregaciones, como si estas congregaciones eran dirigidas por un solo hombre o una mujer. En los Hechos 20, 26 al 27 podemos ver lo que el apóstol les declara a los ancianos. Por eso les declaro en el día de hoy que soy inocente si alguno se pierde, porque no he rehuido de anunciarles todo el conocimiento que deben de saber por parte del Creador. La importancia de la doctrina es sumamente vital para la asamblea, pero muchos, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, se apartaron para seguir su propia doctrina, como así lo profetizó el apóstol Shaul en el verso 29 del capítulo 20. ¿Cómo lo fueron Fileto e Himeneo, y también Alejandro, cabecillas de un movimiento donde enseñaban apostasía? Por eso fueron entregados a Satanás para perdición eterna. 1 Timoteo capítulo 1, versos 19 y 20, y 2 Timoteo capítulo 2, verso 17. Todo seguidor del Mesías debe reunirse, como bien dice las Escrituras en el libro de los Hebreos capítulo 10, verso 25. Pero aquí nos surgen dos preguntas. ¿Fuimos mandados a reunirnos a recibir la doctrina apostólica como lo hacían las asambleas primitivas? Número 2. ¿O a reunirnos en los templos de hoy para recibir una doctrina diferente? Lo cierto es que los templos de hoy, donde son reunidas muchas personas, no importa la denominación que sea, no perseveran en la doctrina apostólica. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Veamos. Las congregaciones primitivas eran pastoreadas por un cuerpo de ancianos, las cuales eran los pastores. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 y 3, Hechos 20, 28. Mas las iglesias de hoy son dirigidos por un pastor, copastor o una pastora. ¿Esto es doctrina de hombres o es la doctrina que el Mesías les dio a sus apóstoles? Número 2. Las congregaciones primitivas alababan al Creador sin instrumentos musicales, solamente ofreciendo sacrificios espirituales como sacerdotes que somos, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Primera de Pedro capítulo 2, verso 5, Hebreos 13, 15. Mas las iglesias de hoy alaban con instrumentos musicales para entretenimiento de la carne y no lo alaban conforme al Espíritu. Número 3. Las congregaciones primitivas recibimos instrucciones de dar una ofrenda voluntaria cada primer día de la semana. 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2. 2 Corintios 9, 7. Mas las iglesias de hoy han sido instruidas por los concilios y pastores a pagar un diezmo que les fue dado a los sacerdotes levitas por su trabajo en el altar. Leer Números 18, 21, Malaquías capítulo 3, 6, 10 y Hebreos 7, 5. Número 4. Las congregaciones primitivas, las mujeres recibieron orden por parte de la palabra del Creador
a permanecer en silencio en la congregación mientras se oficializa el servicio al Creador. 1 Corintios capítulo 14, versos 33 y 37. 1 Timoteo capítulo 2, versos 9 y 11. Mas las iglesias de hoy, las mujeres han recibido autoridad por parte de los concilios y pastores, a que también sean pastoras, maestras y apóstoles. Estas son algunas de las doctrinas fallidas que siguen las iglesias de hoy. Es allí donde se nos manda a no reunirnos, pues son templos donde la palabra ha sido adulterada y no debemos reunirnos con tales personas. 1 Corintios capítulo 5, versos 9 y 11. También fue escrito en Romanos capítulo 16, verso 17 lo siguiente: mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes habéis aprendido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Mesías, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tito 2:1. Pero tú, yo y todo seguidor del Mesías, si en verdad queremos agradar a nuestro Mesías, debemos de hablar todo de acuerdo conforme a la doctrina que los apóstoles enseñaron, para que así nosotros tengamos la paz del Creador posando en nosotros. Filipenses capítulo 4, verso 9.